Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo encuentro donde vamos a chismear un poquito, a enterarnos de cositas que nos encantan, y a disfrutar de un buen rato juntos. Soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, amigos, tenemos un tema que hay, madre mía. ¿Qué promete? El título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, en un momento que dejó a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman. Y la pregunta del millón es, ¿qué hizo este bombón para impactar a Demet Özdemir? ¿Qué sucedió? ¿Qué secreto se esconde detrás de ese encuentro nocturno? Prepárense porque la historia está buenísima. Antes de que empecemos con el chisme, quiero darles un abrazo virtual a todos los que son nuevos en el canal. Y a los que ya son parte de esta familia, muchas gracias por estar siempre aquí. Ustedes saben que los quiero, que me encanta leer sus comentarios, y que sus sugerencias son súper importantes para mí. Por cierto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre hay chismes, noticias y mucha buena onda. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Y ahora sí. Empecemos con el chisme. Bueno, para entender el contexto de este encuentro, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Todos recordamos con cariño o con cierta nostalgia, la exitosa serie turca Erkenci Kuş, o como la conocimos en español, Pájaro Soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Esa serie nos cautivó a todos, ¿verdad? La química entre Demet Özdemir, quien interpretaba a Sanem, y Can Yaman en el papel de Candy Beat, era innegable. Era de esas químicas que traspasan la pantalla, que te hacen suspirar y que te hacen creer en el amor verdadero. Y precisamente esa química, esa conexión tan especial, hizo que muchísimos fans, soñáramos con que esa magia se extendiera a la vida real. ¿Quién no quería ver a Sanem y Can, a Demet y Can, juntos en la vida real? Las redes sociales explotaban con rumores, con fotos sospechosas, con comentarios llenos de esperanza. Se hablaba de una posible relación, de salidas secretas, de miradas cómplices. Era una locura. Y en medio de todo este revuelo, ocurrió algo que llamó la atención de todos, el encuentro nocturno. Los medios turcos, siempre al acecho de la primicia, comenzaron a rumorear sobre una noche especial, sobre una espera. Y la pregunta del millón era, ¿qué hizo Can Yaman para esperar a Demet Özdemir de noche? ¿Qué había detrás de todo esto? La verdad, amigos, es que no hay una única versión de la historia. Las fuentes son diversas, las versiones varían, y cada uno tiene su propia interpretación. Pero a grandes rasgos, lo que se sabe es que hubo un encuentro. Y fue una noche especial. Según algunas fuentes, Can Yaman, en un gesto que muchos interpretaron como romántico y un tanto galante, esperó a Demet a la salida de un rodaje. Se dice que ella, sorprendida, no esperaba verlo. La reacción de Demet, según los testimonios y las fotos de la época, fue de sorpresa. De impacto, como dice el título. Se notaba en su mirada, en su expresión, que algo la había desconcertado. ¿Por qué esa sorpresa? ¿Qué había pasado? ¿A qué se debía esa espera? Las hipótesis fueron muchas. Algunos pensaron que se trataba de un gesto romántico, un intento de Can de demostrar su interés en Demet. Otros, más escépticos, creían que era una estrategia para llamar la atención, para generar más interés en la serie, o simplemente un encuentro casual. Lo cierto es que la espera, la noche y la reacción de Demet generaron muchísima expectativa. Los medios se volcaron a investigar, los fans se volvieron locos en las redes sociales, y el misterio se mantenía. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué se habían dicho? ¿Qué les deparaba el futuro? Con el paso del tiempo y a medida que la serie avanzaba, se vio que la relación entre ambos era muy profesional. Se respetaban, se admiraban, pero no se consolidó como pareja, lo que generó un sinfín de especulaciones. Muchas personas comenzaron a decir que habían terminado mal, otros que nunca hubo nada. No se sabe a ciencia cierta lo que sucedió, pero lo que sí es cierto es que aquel encuentro, esa espera nocturna, marcó un antes y un después. Después de Pájaro Soñador, ambos tomaron caminos diferentes. Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando otras series muy populares.
Can Yaman por su parte también siguió triunfando, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos internacionalmente. Hoy en día ambos tienen sus propias vidas, sus carreras, sus proyectos. Pero aquel recuerdo, ese encuentro nocturno, sigue presente en la memoria de muchos. Y es que, amigos, la magia de la televisión, la química entre dos actores, a veces es tan poderosa, tan intensa, que nos hace soñar, nos hace creer en la posibilidad de que lo ficticio se convierta en real. En conclusión, el misterio de qué hizo Can Yaman para esperar a Demet Özdemir de noche sigue siendo un poco eso, un misterio. Lo que sí podemos decir es que ese encuentro fue significativo, impactante, y que generó mucha expectación en su momento. La reacción de Demet fue la clave y de ahí surgió el interés de los medios y de los fans. Fue un momento que sin duda, quedó grabado en la memoria de todos los que seguimos de cerca la serie y la vida de estos dos talentosos actores. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan enterado de algo nuevo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo mejor de este canal. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de la historia, qué piensan que pasó realmente, o si tienen algún otro chisme que quieran que investiguemos. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, amigos. No nos quedemos solo con la superficie. Profundicemos un poco más en este jugoso chisme. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación para intentar descifrar qué fue lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Asterisco asterisco el contexto, pájaro soñador, y la fiebre, Sanem y Can, asterisco asterisco. Como bien mencioné al principio, Erkencikus fue un fenómeno. La serie, con su trama romántica y sus hermosos paisajes, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero, más allá de la historia, la verdadera chispa residía en la química entre Demet y Can. La forma en que se miraban, sus gestos, la complicidad que irradiaban, todo eso era combustible para los fans. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Fanpages, foros, grupos de discusión, todos hablaban de Sanem y Can, de su amor en la ficción y de la posibilidad de que ese amor trascendiera la pantalla. Se creaban edits, vídeos musicales, fanfics, todo con la esperanza de ver a sus ídolos juntos en la vida real. La serie, por supuesto, alimentaba esa fantasía. Los guionistas astutamente incluían escenas románticas, besos apasionados, y momentos íntimos que encendían la llama de la especulación. Cada episodio era un nuevo capítulo en la historia de amor de Sanem y Can, y cada episodio era también un nuevo motivo para soñar con Demet y Can. Asterisco asterisco el encuentro nocturno, ¿qué sucedió realmente? Asterisco asterisco. Y en medio de esta efervescencia, llegó el encuentro nocturno. Los medios turcos, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de la noticia. La prensa sensacionalista, en particular, se encargó de alimentar el misterio. Las versiones, como dije antes, eran diversas. Algunas fuentes aseguraban que Can había esperado a Demet a la salida del rodaje para declararle su amor. Otros decían que se trataba de una simple conversación, de una charla amistosa. Algunos incluso especulaban con la posibilidad de una discusión. Lo cierto es que la espera, en sí misma, ya era un gesto significativo. ¿Por qué esperar a Demet de noche si no había algo más? ¿Por qué no simplemente hablar con ella durante el día? ¿Qué impulsó a Can a tomar esa iniciativa? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Quizás Can, cautivado por Demet, quiso demostrar su interés. Quizás simplemente quería conversar con ella en un ambiente más íntimo. O quizás, como sugieren algunos, la espera fue un acto premeditado, una estrategia para generar más atención mediática. Asterisco asterisco la reacción de Demet, el clave del misterio asterisco asterisco. Pero la clave de todo el asunto, la pieza fundamental del rompecabezas, fue la reacción de Demet. Las fotos de la época la muestran con una expresión de sorpresa, de desconcierto.
Su mirada, como dije antes, parecía decir, ¿qué está pasando aquí? Esa reacción alimentó aún más las especulaciones. ¿Por qué estaba sorprendida? ¿Acaso no esperaba la espera de Khan? O tal vez sí la esperaba, pero la forma en que se presentó el encuentro fue inesperada. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las fotos y los vídeos, intentando descifrar las emociones de Demet. Sus gestos, la forma en que se cubría la boca, la forma en que miraba a Khan, todo era objeto de estudio. Lo cierto es que la reacción de Demet fue la chispa que encendió la mecha. Fue la que convirtió un simple encuentro en un misterio, en un enigma que aún hoy sigue generando interés. Asterisco asterisco las teorías, amor, marketing o simple casualidad, asterisco asterisco. Ante la falta de información oficial, los fans y los medios comenzaron a especular. Las teorías fueron muchas y variadas. Asterisco 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 la teoría romántica asterisco asterisco la más popular, por supuesto. Se decía que Khan, enamorado de Demet, había decidido declararle su amor. La espera nocturna, en este caso, era un gesto romántico, un intento de sorprenderla y de conquistar su corazón. Asterisco 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 la teoría del marketing asterisco asterisco más cínica, pero también con sus adeptos. Según esta teoría, el encuentro fue una estrategia para generar publicidad, para aumentar la audiencia de la serie y para mantener a los fans enganchados. Asterisco 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 la teoría de la casualidad asterisco asterisco la más simple. Se dice que Khan y Demet se encontraron por casualidad, y que la espera fue simplemente una coincidencia. Esta teoría, sin embargo, no explicaba la sorpresa de Demet. Asterisco 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 la teoría de la discusión asterisco asterisco menos popular, pero también presente. Se decía que Khan y Demet habían tenido una discusión y que el encuentro nocturno fue un intento de limar asperezas. Asterisco asterisco el después, caminos separados y nuevos rumores asterisco asterisco. Después del encuentro nocturno y a medida que la serie avanzaba, la relación entre Demet y Khan, como dije antes, se mantuvo en un plano profesional. Si bien la química entre ellos era innegable en pantalla, fuera de ella, la relación parecía ser más distante. Esto, por supuesto, alimentó nuevos rumores. Algunos decían que la relación había terminado mal, que había habido una pelea. Otros aseguraban que simplemente nunca hubo nada entre ellos. Lo cierto es que después de Pájaro Soñador, ambos tomaron caminos separados. Demet siguió protagonizando series exitosas, y Khan se convirtió en una estrella internacional. Pero la especulación, por supuesto, no se detuvo. Los fans seguían soñando con un reencuentro, con una reconciliación. Cada foto, cada comentario, cada entrevista era analizada con lupa. Asterisco asterisco el legado de Pájaro Soñador, y el misterio de Khan y Demet asterisco asterisco. Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y su espectacular química, se convirtió en un fenómeno. Y en medio de todo ese éxito, el misterio de Khan y Demet, del encuentro nocturno y de la reacción de Demet, se convirtió en un elemento más del mito. Fue una historia de amor, de misterio y de especulación, que aún hoy sigue generando interés. ¿Qué hizo Khan Yaman para esperar a Demet Özdemir de noche? La respuesta, amigos, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos decir es que ese encuentro fue significativo, impactante, y que marcó un antes y un después en la historia de estos dos talentosos actores. La magia de la televisión, la química entre dos actores, a veces es tan poderosa, tan intensa, que nos hace soñar, nos hace creer en la posibilidad de que lo ficticio se convierta en real. Y aunque la realidad a veces nos decepcione, la fantasía siempre permanecerá. Así que amigos, sigamos soñando, sigamos especulando, y sigamos disfrutando de estos chismes que tanto nos encantan. Porque la vida, como una buena serie turca, siempre nos depara sorpresas. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué opinan de la historia, qué piensan que pasó realmente, o si tienen algún otro chisme que quieran que investiguemos. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por todo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.